Buenas noches. Rocío, muy buenas noches. No sé si me copias. ¿Bien? Excelente. Muy buenas noches, Rocío. María Riva, del Perú y de América. Un abrazo grande para Chiclayo, Ferreñafe, Perú. Que Dios te bendiga, María. Gracias por estar ahí. Gracias por tu compañía. Gracias por tu puntualidad. Gracias porque estás invirtiendo en el reino de los cielos tu tiempo. Y el Señor es galardonador de los que le buscan. Estamos aquí, mucho calor hacia acá, es un calor así bárbaro, ¿no? Tan fuerte hace el calor que las gallinas se están poniendo los huevos ya sancochados ya. Sí, echa sal nada más y para adentro, ¿no? Acabamos de venir de comer, mi hermano me invitó a comer ¿cómo se llama? Eh, patarashka, ¿no? Pescado patarashka. ¿Qué es esto? En una hoja de bijao, o sea, una hoja como la de hoja de plátano, ¿no? Sazonan primero el pescado, bien bacán, unos pescaditos de acá de río, de acá de la selva. Entonces, lo sazonan y lo envuelven en esa hoja. Y esa hoja lo meten a la candela. Las primeras hojas se queman, pues, ¿no? Por la candela, pero las que están adentro cocinan al pescado en su propio jugo. No es ni sudado, ni frito, ni sancochado, ni estofado. Es pescado patarasca. Estuvo buenísimo, genial. Está muy, muy bueno la palometa en patarasca. Está genial. Así que acabamos de llegar de ahí y pucha, que estás ahí un rato y comienzas a transpirar. Estás sudando como caballo fino acá. Y mi cuñado, pucha, que suda, suda, transpira, transpira y se tiene que estar cambiando el polo cada rato. Entonces, bueno, ahí vamos, gracias a Dios, todo bien, en bendición, expectantes de ver la gloria de Dios siempre por donde vayamos, siempre eh, viendo la manifestación de Dios en cada cosa, ¿no? Hoy día compartía con mi hermano, bueno, después de 13 años nos hemos vuelto a ver con Jairo, ¿no? Y entonces hemos compartido algunas cosas que hace 13 años no compartíamos. Él también es sobreviviente del COVID, es decir, todo un testimonio también. Eh, Gracias a Dios el Señor ha permitido que podamos estar aquí estos 3 días y, y confiamos el día viernes ya estar en Lima para nuestra reunión de 3 días, ahí acomodando, perfilándolo todo para que ese tiempo pueda ser realmente un tiempo de bendición, un tiempo de excelencia para el Señor. Una vez más, puedo reconocer en carne propia que si el Señor nos salvó de tantas cosas en la vida, nos salvó del COVID, nos salvó, bueno, hablo personalmente, me salvó del COVID después de 35 días internado, cuando ya nadie daba nada por mí, me salvó del accidente, ¿no? Y bueno, es porque el Señor definitivamente no ha terminado su propósito en mí, eso lo tengo claro, porque la soberanía de Dios es de que nada se mueve en este mundo si Él no lo sabe. Ni un cabello de tu cabeza cae al piso si Él no lo sabe. Él tiene contado todos nuestros cabellos. Bueno, hay menos chamba en eso que son pelados, no tiene mucho ya. Entonces, ya. Entonces, dice la Biblia que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Entonces podemos entender cómo este tiempo se está cumpliendo los tiempos proféticos de Dios con el tema de Israel, ¿cierto? O sea, no es que Dios no sepa lo que está sucediendo ahí, Él lo sabe. Y como compartía Rolando anoche, ¿no? Que las pruebas son necesarias en la vida para llevarte al siguiente nivel. No es para frustrarte, no es para quebrarte, no es para poder levantarte, para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida, en la vida de los demás, de cómo el Señor opera, ¿no? Cómo el Señor obra y cómo se está cumpliendo el destino profético de Israel, cómo Israel es el reloj del mundo, cómo cuando Israel está en guerra, el mundo está en guerra. Cuando Israel está en paz, el mundo está en paz. Está polarizado porque definitivamente va a haber muchos que van a estar en favor, muchos que están en contra, ¿cierto? Ahora, para los musulmanes, para los del grupo Hamas, esta es una guerra santa.
es una guerra santa para los musulmanes, o sea, para el grupo Hamas. Es un grupo subversivo terrorista, ¿no? Que para ellos su visión es desaparecer al pueblo judío, desaparecerlo del mapa. Y esto no es de ahora, esto comienza en el Génesis. Y bueno, eso lo veremos Dios mediante mañana, ¿no? Sobre este tema en particular. Entonces, mis hermanos, los musulmanes, que son por no decir todo, la totalidad del pueblo árabe, ¿no? Son la totalidad, ellos son musulmanes, creen en Alá, no creen en Jehová de los ejércitos como lo creemos nosotros, ellos creen en Alá y creen que Mahoma es el profeta, ellos creen que así como el Señor Jesús ascendió a los cielos, ellos creen que Mahoma ascendió también al cielo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ellos están evidentemente confundidos, ¿no? Pero para ellos es su guerra santa. Y en tanto existe el pueblo judío, existirá la pelea encarnizada entre los árabes, los musulmanes y los cristianos. Entonces, de eso Dios mediante estaremos platicando mañana. Y en esta noche queremos dar la bienvenida a nuestra querida. ¿Y cómo es eso? Igual como dices con Willy, entra, donde dice participantes. Vamos a participantes. Buscas el nombre de Rocío. Vamos a buscar a Rocío. Acá está Rocío, ya. Y ahí, ya activar audio, ya. Y ella tiene que confirmar. Rocío tiene que confirmar el audio. ¿Lo tienes? Sí. Excelente. Ya, perfecto. Bueno, disculpen no estamos en nuestro estudio, así que, bueno, estamos improvisando algunas cosas aquí. Y para adelante, Rocío, querida, bienvenida. Que Dios te guíe, que Dios te bendiga. Es de mucha bendición para el grupo. Así que, sin más ni más, adelante, bienvenida, Rocío. Buenas noches, hermano Max, hermano Caleb, Pastor Willy, Juancito, María, Jairo, Isabel. Buenas noches, Jace y Mónica. Buenas noches con todos. Buenas noches, gusto de verlos. Vamos a empezar con una oración, como siempre con nuestro Maestro. Bendito Padre eterno, bueno, poderoso, maravilloso, Señor. Recibe toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria, Señor, de estos tus hijos que hoy nos reunimos en torno a ti, Señor, para ser ministrados por ti. Gracias, Padre bendito, porque todo lo que nos das cada día, Señor, nos demuestra cuánto amor tienes por nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que muchas veces no merecemos o nunca merecemos lo que tú nos ofreces, Señor, pero lo recibimos con humildad, con gratitud, Señor. Queremos avanzar en este camino, Señor, que va hacia ti, porque es a quien esperamos, es en quien tenemos toda nuestra esperanza, Señor. Fluye en esta noche, Señor, muévete como quieras. Yo soy aquí solo un barro, Señor, que estoy delante de ti para llenar sabiduría, Señor, que sea tu mensaje, que sea realmente lo que tú quieres revelar a tus hijos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos de manera especial por tu pueblo, a quien también amamos porque es tu pueblo, Señor, a Israel. En ellos también, Señor, está nuestra oración por ellos, Padre bendito, y sabemos que todo tiene un propósito, Señor. Un propósito eterno, Señor, un propósito de reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, el día de hoy, el temita que vamos a trabajar, vamos a conversar, vamos a compartir, le puse por título Preparados para el reino. Pero en pregunta, ¿preparados para el reino? Sería una pregunta. Y el texto base que vamos a utilizar es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Por ahí tomaremos algunos otros textos, pero este será el básico. Quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser entender las Escrituras en su totalidad? ¿Acaso no sería suficiente para nosotros, los hijos y las hijas del Señor, que somos salvos por Cristo, saber justamente que somos salvos y punto? Para mucha gente dice, y lo he comprobado en conversaciones, y seguramente que ustedes también, que a mucha gente se le hace difícil entender la Biblia, leerla, ¿no? Pero nosotros sabemos que
Para entender la Biblia necesitamos del Santo Espíritu de Dios. Pero justamente la pregunta es para nosotros en esta noche, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que es necesario aprender a tener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, necesitamos caminar desde la perspectiva de Dios. Nuestro Dios nos instruye, Él es el que nos capacita a través de su palabra para no quedarnos con lo que ven nuestros ojos, ¿no? Sino para tener una mentalidad de reino, como pudimos ver hace algún tiempo atrás. En Apocalipsis 4, por ejemplo, Juan sube a los cielos, precisamente para recibir la perspectiva de Dios, ¿no? En el verso 1, por ejemplo, Juan dice, después de esto miré, ¿no? Contemplé, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Recordemos que en la Biblia cuando se habla de trompeta, aparte del shofar, ¿no? Una trompeta de plata habla de anunciación, ¿no? De revelación. Entonces dice, que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. No está hablando de esta era en comparación a la que va a suceder después. No me voy a detener mucho porque no voy a hablar mucho de este tema, que es bastante largo, sino lo tomo en cuenta porque justamente para que Juan tuviera una perspectiva de Dios, tuvo que ser llevado al cielo, ¿no? Entonces, para nosotros es demasiado importante caminar según lo que el Señor nos va revelando, según el discernimiento que nos va dando, su sabiduría, para cada día poder tener una perspectiva más cercana a lo que Él es y a lo que Él piensa, lo que tiene en su corazón. Entonces, en Lucas 3, 4, 6, por ejemplo, sabemos que en ese texto es Juan Bautista que está predicando y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice Juan el Bautista, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Pues bien, aquí recordemos que Juan el Bautista estaba anunciando que el reino estaba cerca porque Cristo estaba en medio del mundo, ¿no? El mismo Jesús, incluso en su predicación, hablaba de cómo era el reino y motivaba, ¿no? A desear ese reino, ¿no? Nos daba características del reino. Mi pregunta hoy para ti, hermano, hermana, es, ¿estás apasionado por el reino de Dios? ¿Te sientes apasionado por el reino de Dios? Cuando vamos a postular, quiero poner un ejemplo. Cuando vamos a postular a un trabajo, por ejemplo, preparamos varias cosas, ¿no? Nos preparamos para acudir a este lugar, a esta empresa, ¿no? Alistamos nuestro currículum, de repente lo actualizamos, buscamos hacer la mejor presentación del mismo, repasamos aquellos aprendizajes que hemos tenido de acuerdo a nuestra profesión, que hemos estudiado, alistamos incluso un vestuario apropiado para la ocasión, investigamos incluso sobre la empresa a la que estamos postulando. Y si nos llaman, ¿no? Si somos seleccionados en un grupo, seguimos preparándonos para lograr ingresar. ¿Será asimismo, digamos, prepararnos para entrar al reino de Dios? Es un tanto realmente diferente, ¿no? Si nos centramos en nuestras habilidades, en nuestras obras, en las cosas que podemos hacer externamente, definitivamente me atrevo a decir que ni siquiera podríamos postular al reino, ¿no? Porque no hay currículum que garantice el perfil adecuado que pueda volvernos preparados, entre comillas, listos, aptos para obtener un puesto en este reino único. Para pertenecer a tal empresa divina, necesitamos contar en primer lugar con una condición de justicia y experiencia en el ejercicio de la santidad. ¿Qué podría decir en el anuncio, si nosotros nos ponemos a pensar en un anuncio del cielo o del reino, un anuncio laboral del reino?
podría decir algo más o menos así, ¿no? Empresa única en su rubro, busca personal fiel, prudente, graduado en justicia, con experiencia en santidad, dedicación exclusiva, full time, pecadores, abstenerse. Ahí sonamos todos. Ahí sí reprobamos totalmente. Pero precisamente para lograr ser justicia frente al Padre y ser llamados a caminar en santidad, es que vino Jesús. Muchas veces el Maestro más nos ha hablado de lo que Dios va, digamos, va en nosotros haciendo a partir de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, arrepentidos de todo pecado. Y es la justicia con la que nos ha revestido nuestro Señor Jesús a través de su sacrificio cruento en la cruz. Ahora bien, nuestra historia debe quedarse ahí, es decir, somos salvos pero inactivos, salvos sin servir a Dios, salvos sin involucrarnos con el prójimo, salvos sin crecer, sin madurar en la fe. Yo quiero tomar lectura de la segunda carta, justamente que les decía, de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8, y aclarar un poco que en esta segunda carta, ¿no? Pedro está, un poco para ponernos en contexto, que Pedro está advirtiendo a los hermanos sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, las falsas doctrinas que se habían levantado, ¿no? Entonces podríamos decir que siempre los han habido, siempre los hay en la actualidad, pero parece ser que hay temporadas en las que son más evidentes y en las que vivimos hoy en día, por ejemplo, incluso dentro del mismo cristianismo, ¿no? Entonces, este texto es de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11, pero yo voy a permítanme que voy a tomar lectura desde el versículo 4, un poquito para entender mejor el 5. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? O sea, nos ha entregado cosas valiosas, promesas. ¿Para qué dice? Para que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, primero nos está diciendo que nosotros vamos a poder participar de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha salvado, nos ha quitado la corrupción, nos ha sacado del mundo corruptivo o lleno de corrupción y concupiscencia. Entonces en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dice en el 6, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. En el 7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En el 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow, estos textos son sumamente poderosos, ¿no? Realmente tienen bastante contenido. Voy a intentar darle explicación a todo esto, una reflexión más que nada, de mi parte, humildemente hablando. En el verso 5, por ejemplo, dice, nos menciona la palabra diligencia, ¿no? Quiero empezar por esta palabra porque de ahí parte lo demás, con diligencia. Y nos dice que la diligencia es la virtud
con la que se combate la pereza, con la que se combate la pereza, ¿no? El ocio. Viene del latín dirigiere, que significa cuidar. Esta virtud tiene su motivación en el amor, por eso cuidamos con esmero lo que amamos. En el verso 3 dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nosotros veíamos en el 4 que nos hacía recordar Pedro de dónde fuimos sacados, ¿no? De la concupiscencia, de la corrupción del mundo. Entonces nos está diciendo que, si dice la palabra diligencia, nos está diciendo que cuidemos eso que hizo Jesús por nosotros, en primer lugar, que cuidemos nuestra salvación. Entonces, amamos vivir por Cristo, alejados de esa corrupción y esa concupiscencia del mundo, como lo decíamos hace un momento. Luego Pedro nos menciona en el verso 5, dice, ¿no? ¿Cómo cuidar con amor, o sea, con diligencia, esta salvación? Primero, ¿cómo llegamos a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo fue que pasó? Por fe, ¿verdad? Fue por fe. Pero esta fe que nos llevó a creer en Jesús, necesitamos añadirle, dice Pedro, virtud, ¿no? ¿Y qué cosa es la virtud? La virtud es llevar a la práctica esa fe, ¿no? Es cuando decimos que las personas nos reconocen virtuosas, estamos diciendo porque la gente ve acciones morales en nosotros. Entonces, cuando Pedro nos dice que a esa fe tenemos que añadirle virtud, nos está diciendo que hagamos por obra esa fe, ¿no? Es un poco lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17, que dice que la fe sin obras está muerta en sí misma, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos dice que que la fe que tenemos, ¿no? Con la cual hemos llegado a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, le añadamos virtud, es decir, que esa fe se vea en las obras, en primer lugar. Luego, que esa fe crezca, ¿no? El Señor nos dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, pero no nos dice que nos quedemos en ese tamañito del grano de mostaza. Nos está diciendo que iniciemos nuestra fe como grano de mostaza. El grano de mostaza, ¿no? Dice que según el tipo de planta, hay unas que llegan a tener metros de altura, ¿no? Entonces nos dice el Señor que empecemos con una fe chiquitita, como el grano de mostaza, que es la semilla más chiquita que existe, pero puede llegar a ser un árbol de metros y todavía todas tienen unas flores hermosas, ¿no? Entonces, veamos esa fe con virtud, ¿no? Esa fe que se muestra en las obras y que va creciendo cada día, se va fortaleciendo cada día. Ahora bien, digamos que la virtud, por poner que la fe ya está en virtud, es decir, nosotros ya estamos mostrando nuestra fe, es cuando confiamos en las promesas, en el poder, en la presencia de Dios, de tal manera que podamos llegar a ser otros Pablos incluso, otros Pedro, otros Esteban. Es decir, en la tierra vamos asumiendo posiciones, inclusive si es necesario hasta ser mártires, si fuera necesario, ¿no? Para la obra de Dios. ¿Por qué menciono esta parte? Porque justamente el maestro Más está hablándonos de los tiempos del fin, ¿no? De las señales, de todo lo que va a venir, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Entonces necesitamos tener en cuenta esta parte importante. Nuestra fe tiene que estar resuelta. Nuestra fe tiene que estar fuerte, fortalecida, ¿no? Tenemos que confiar totalmente, agarrarnos de sus promesas del Señor, pero con fuerza, ¿no? Para que nada nos debilite. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Entonces, como vamos a cuidar nuestra salvación, ¿no? Vamos a cuidar
también el camino que nos lleve al reino. ¿Por qué? Porque dice que lo hagamos con diligencia, ¿no? Y diligencia es cuidar con amor. Entonces, está sonando un poco raro. Hasta ahí podríamos decir, bueno, hemos caminado bastante, qué fuerte que estamos, ya la hicimos, pero no. Pedro nos dice que esta fe no debe ser meramente emocional, una fe, como dicen algunos, fe ciega, ¿no? Al contrario, ahí nos añade algo más en los versículos que estamos leyendo. Nos dice, a la fe le añade virtud y luego dice conocimiento, ¿no? Entonces, nadie ama lo que no conoce. Para poder tener una fe cada día más fuerte en nuestro Señor, necesitamos conocerlo más. Y ahí tenemos, pues no hay nada más que nos pueda enseñar de manera más perfecta quién es nuestro Señor, sino la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos da discernimiento, quien nos da revelación para leer la palabra, ¿no? Entonces, a este conocimiento dice que tenemos que añadirle dominio propio, ¿no? Entonces, la cosa, digamos que se va poniendo cada vez más difícil, porque cuando hablamos de dominio propio, ¿no? Nos está hablando en la Biblia de templanza. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la vida de todo creyente, no es que algunos nada más pueden tener dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, todo creyente está llamado a tener dominio propio o templanza, ¿no? Que no es otra cosa que saber controlar nuestras emociones y sentimientos, pero no con nuestras propias fuerzas, sino precisamente a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración sincera, nos lleva a un crecimiento en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, es ahí y es de esa manera como vamos permitiendo que sea Dios que nos vaya transformando. Es por eso que necesitamos recordar, ¿no? Y en todo caso, tener como un texto de cabecera, Romanos 12:2, ¿no? Porque nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos qué cosa, cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Señor, ¿no? Entonces, es Él quien transforma nuestra mente. Nosotros, ¿qué tenemos que tener? Disposición. Tenemos que tener fe en esa transformación. Ese, en todo caso, sería que eso es poner de nuestra parte, ¿no? Tener intención, tener disposición para que esa fe sea añadida virtud, se vea, crezca por el conocimiento que tenemos cada día más de nuestro Señor Jesús. Llegamos a un dominio propio porque el Espíritu nos está transformando y aprendemos, obviamente, a confiar de manera más amplia. ¿Por qué? Porque además nos dice este texto que a este dominio propio le añadimos paciencia, ¿no? Es decir, estamos libres de desaliento, ¿no? De desaliento, de desesperanza. Digamos que cuando hablamos de paciencia, se nos habla muchas veces de sufrimiento, ¿no? De sufrir con paciencia, dicen, ¿no? Pero no solamente es eso, sino implica perseverancia, implica constancia, implica fortaleza. Y digamos que esta virtud, este valor que está tan usado últimamente, que es la resiliencia, ¿no? Caminar en medio de las pruebas tomados de la mano de nuestro Señor, salir de ese, así nuestro contorno, como se dice, esté fallando, se esté cayendo, nosotros nos mantenemos firmes. A ese nivel de paciencia nos está hablando Pedro en este versículo, ¿no? Y nos dice, ¿por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado, ¿no? O sea, muchas veces se dice, ¿no? Que nos gozamos en las pruebas, pero si nosotros decimos que nos gozamos en la prueba, por la prueba en sí, estamos siendo masoquistas, ¿no? No se trata de eso, sino es gozarnos
porque sabemos que nuestro Señor está con nosotros, Él está permanentemente con nosotros. Él nos dice, ¿no? La palabra que Él nos va a dar las estrategias, nos va a dar la salida, ¿no? Nosotros confiamos en eso. Eso es lo que nos mantiene en el gozo, porque sabemos que las pruebas son temporales, pero el Señor es para siempre, es eterno. Eso es lo que nos hace gozarnos en las pruebas, ¿no? Porque confiamos, sabemos en quién hemos confiado, en aquel que es mayor que gobierna el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces aprendemos a esperar sus tiempos, ¿no? Y todo esto nos lleva a una vida en piedad, que es lo que dice a continuación este texto que estamos leyendo. ¿Y qué es la piedad? Hemos hablado hace bastante tiempo sobre la piedad, que es tomar digamos, una dirección correcta hacia Dios, ¿no? Aquello que nos lleva en dirección a Dios, eso es piedad, ¿no? Y esta dirección, nuestra vida, cuando toma ese camino, entonces estamos caminando agarrados de su mano, agarrados de sus promesas, agarrados de su palabra. Y sabemos que nada es por obra, sino por gracia. Y eso es lo que nos quita un peso tremendo, y no porque no avancemos. Pedro nos está diciendo lo que necesitamos para seguir caminando, sino que no vamos cargando la culpa, porque eso el Señor ya nos lo quitó cuando nos salvó, ¿no? Y luego dice el texto que nos lleva a vivir una vida en afecto fraternal, ¿no? Y si hablamos de afecto fraternal, nos está hablando que vivamos en amor al prójimo. Primero a nuestros hermanos, como lo dice la misma palabra, primero es amar a nuestros hermanos, ¿no? A nuestros hermanos en la fe, y luego es caminar hacia el prójimo, ¿no? En amor, ¿no? Justo el día lunes conversaba con la pastora Mónica en nuestras reuniones de lunes, y ella decía algo importante, ¿no? No solamente oremos por Israel, sino también oremos para que el Señor transforme los corazones de todos los enemigos de Israel, ¿no? Que sea Él transformando a toda persona en el mundo, porque finalmente el Señor quiere que todos sean transformados. Que suceda o no suceda, esa es cosa de Dios, ¿no? Pero nosotros cuando pedimos, tenemos que pedir aún por aquella persona. Cuando pedimos de manera personal, por ejemplo, tenemos que pedir por aquellas personas que nos hacen daño, por aquellas personas que no piensan bien de nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde mostramos el amor de Cristo. No es fácil, obviamente. Y para ello, pues podríamos leer todo Primera Corintios 13, que bueno, por tiempo no lo voy a leer, pero en, en Primera Corintios 13 nos habla del poder del amor, ¿no? Y dice que todo va a desaparecer, pero el amor permanecerá. Dice que podemos mover lo que sea, el monte, lo que sea podemos hacer, cosas maravillosas, sobrenaturales, pero sin amor de nada nos sirve, ¿no? Entonces, todo este camino que nos está diciendo Pedro es vivir ese amor ágape, que no es fácil, yo digo, no digo que sea fácil, pero justamente decía hace un momento que quien nos transforma es el Señor, Él es el que hace la obra en nosotros, y nosotros aprendemos a dejarnos transformar, ¿no? A dejar nuestros criterios, porque a veces decimos, bueno, voy a hacer tal cosa por criterio humano, pero le he preguntado al Señor si eso es lo que Él quiere para mí. A veces nos olvidamos de ir a la fuente, que es el que nos da verdaderamente vida, ¿no? Él es el que nos da la vida verdadera, ¿no? Y todo esto quiere decir ahora, diríamos, ¿no? Todo esto nos lleva a creer que nunca más nos vamos a equivocar. Pues no, definitivamente no. Quiere decir que seremos perfectos según la visión de perfección que tiene el mundo. Pues no. En la Biblia, cuando nos habla de perfección, muchas veces nos está hablando de madurez, ¿no? Nos está hablando de que no nos vamos a equivocar, sino la perfección es madurar en el camino hacia el Señor, en la piedad, en esa dirección hacia Él, en esa paciencia de saber esperar sus tiempos, ¿no? Es todo un caminar en todo el tiempo que Dios nos ha dado en esta vida. Entonces, no quiere decir que tendremos eh, una vida solamente con un arco iris, tampoco significa eso.
pero sí quiere decir que nuestro mayor tesoro es nuestra vida eterna con Dios, que tendremos como visión de vida el reino, ¿no? Esta ha de ser nuestra aspiración diaria, ¿no? Pedro dice que sin todo eso no nos hacemos ciegos porque estamos olvidando precisamente que Cristo nos salvó y nos purificó del pecado, de todo pecado, ¿no? Entonces, necesitamos estar totalmente convencidos, persuadidos, ¿no? De esta gran y enorme verdad. La elección que hicimos es la correcta, ¿no? Es la mejor elección y es la mejor decisión de toda nuestra vida. Haber elegido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y caminar en obediencia a Él y su palabra, ¿no? Mantenernos firmes es el momento. Ahora nos piden, ¿no? Se nos pide, no digo que alguien nos lo pida, sino nuestra fe, ¿no? En el Señor y la lectura de la palabra nos hace ver que estamos en tiempos duros, difíciles, que tenemos que mantenernos firmes, porque ya no se trata de una de tantas decisiones que hemos tomado, que tomamos a diario, sino se trata de la decisión de la vida, ¿no? Es ya una vocación, es decir, vivir para ese momento, ¿no? Yo que soy maestra puedo decir que mi vocación es enseñar, mi vocación es tratar de darle lo mejor a los niños para que no sean movidos como olas que lleva el viento, sino tengan un conocimiento para seguir caminando, para darle, digamos, algo mejor a su vida, a la patria y al mundo, ¿no? Entonces, vivir para el reino es una vocación o debe convertirse en nuestra vocación porque debe ser nuestra visión desde la mañana hasta la noche. Lo que hagamos sea para conseguir este reino, ¿no? Para que nada nos desvíe de la salvación que Dios ya nos ha dado, ¿no? Me acuerdo que en una oportunidad el pastor Willy justamente nos hablaba de la esperanza, ¿no? Y nos decía que la esperanza está abocada en la vida eterna, ¿no? Y es esa la esperanza en la que tenemos que vivir, en la querer saber, es saber que vamos a ir a esa vida eterna. Pero nos toca a nosotros buscar las formas de no contaminarnos, ¿no? El mundo nos presenta tantísimas cosas para que sea fácil contaminarnos. Ahora, no digo que estamos alejados, nos vamos a meter en una burbuja, me refiero a caminar con el Señor diariamente. Es necesario caminar con Él, con su palabra, con sus enseñanzas día a día, porque es muy fácil desviarnos, ¿no? Él sabe, por eso nos dijo, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Vivir en la vista, ¿no? Vivir con la vista puesta en el reino nos mantendrá de pie, aún en medio de cualquier prueba, de cualquier ataque, y lograremos lo que dice el verso 11, ¿no? Lo quiero volver a leer, el verso 11, porque me parece maravilloso. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a su nombre. Es fácil confiar y creer en Dios en los momentos pip de nuestra vida, ¿no? Cuando todo va bonito. Pero cuando todo va mal, ¿no? Cuando somos conscientes de que nos faltan cosas, cuando somos conscientes de que tenemos detrás gente que no nos quiere bien, etcétera, ¿no? Es ahí cuando tenemos que hacer una renovación, por decirlo así, así como un matrimonio hace renovación de votos, es hacer una renovación de votos con el Señor. Señor, en las buenas y en las malas, ¿no? En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Porque hemos hecho un pacto con Él, un pacto eterno con Él, es un matrimonio, es una alianza con Él, que tanto confiamos en Él en esos momentos duros de prueba. Seamos celosos, seamos cuidadosos, diligentes con nuestra salvación, porque es la única que nos lleva
el reino de nuestro amado Señor Jesús, a quien amamos porque Él nos amó primero. Es nuestro gran tesoro, el único tesoro que tenemos y al que debemos aspirar. Mientras sigamos con vida en esta tierra, caminemos como nos dice Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que va adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que impactar al mundo, hermanos, siendo diligentes, que quieran conocer a Jesús, porque ven en nuestras acciones la obra transformadora de esa salvación en nuestras vidas. Como diríamos en 3 días, de colores. Gracias, hermano. Buenas noches. Muy buenas noches, familia, y gracias por estar allí. Gracias, Rocío, por el mensaje de esta noche. Interesante, bueno, edificante. Genial. Buenísimo, gracias. Gracias, Pastor Willy, un abrazo. Gracias, Juan. Gracias, pariente Jairo. Jaycee, querido, un abrazo también. Gisela González, un abrazo grande. Mónica Silvestre, que Dios los siga bendiciendo. Si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Y tal vez, si durante el programa de mañana en algún momento se congela un poco la imagen por razones de internet, por favor, manténgase. Ahí es un tema de internet, porque yo en estas 2 noches en algún momento se ha paralizado y tal. Entonces, tal vez cuando lancemos mañana tengamos esa dificultad, por favor. No es un problema técnico nuestro, es un tema de internet. Pero bueno, ya eso será mañana. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Buenas noches, familia. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta mañana, familia.